El Forth Bridge, el puente de Forth, cruza el estuario del mismo nombre situado a 14 kilómetros del centro de Edimburgo. Conecta por ferrocarril las localidades North y South Queensferry a través de la línea Edimburgo Fife. El puente ferroviario del Forth, llamado así para distinguirlo del puente de carretera que se inauguró en 1964, fue diseñado por los ingenieros británicos Sir John Fowler y Sir Benjamin Baker, que iniciaron su construcción en 1882. 8 años más tarde, el 14 de marzo de 1890, el que luego sería rey Eduardo VII y que en ese momento todavía era duque de Rothesay, inauguró el icónico puente. Reconocido en su momento como una maravilla de la ingeniería civil, el puente del Forth no ha hecho más que ganar prestigio en los últimos 140 años. Coincidiendo con su 125 aniversario en 2015, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto se debe a que el puente tiene una longitud total de 2.467 metros, aproximadamente la profundidad del Gran Cañón del Colorado. Además, es un puente voladizo de varios tramos, lo que significa que los vanos del puente simplemente se extienden desde los soportes centrales en lugar de tener algún tipo de suspensión. Los tramos resultantes de 521 metros formados por 3 torres fueron los más largos del mundo durante 28 años. Aunque finalmente fue superado por el puente de Quebec en 1919, el puente del río Forth sigue siendo el segundo con vigas en voladizo más largo del mundo. Innovador en diseño, materiales y escala, es uno de los mayores logros de la ingeniería, no solo del siglo XIX, sino de todos los tiempos. Hasta el siglo XIX la gente utilizaba transbordadores para cruzar el estuario del Forth, pero estos fueron perdiendo eficacia a medida que aumentaba la actividad industrial y sobre todo la necesidad de trasladar personas y mercancías por Escocia. Además, la red ferroviaria se expandía por todo el Reino Unido como forma de transporte más rápida y menos peligrosa. Dicho de otra forma, que rápidamente creció la necesidad de un puente de tren a través de la desembocadura del río Forth. En un principio, los ingenieros consideraron que los túneles debajo del río serían una solución muy buena debido al éxito de la explotación de túneles bajo el fiordo y el mar circundantes ya en el año 1618. Sin embargo, esta idea se descartó en favor de un puente, y así es como el ingeniero civil escocés James Anderson propuso un puente colgante de 2.500 toneladas métricas de hierro. Para que os hagáis una idea, el puente Golden Gate, que es solo un 12% más largo que el Forth, pesa unas 811.000 toneladas métricas. Es decir, que como podéis ver se trataba de una cantidad de materiales bastante inadecuada, y el diseño fue muy criticado posteriormente. El famoso ingeniero alemán Wilhelm Westhofen afirmó que esta cantidad de hierro distribuida a lo largo del puente le habría dado un aspecto muy ligero y esbelto, tan ligero que en un día nublado apenas habría sido visible y después de un fuerte vendaval probablemente tampoco se hubiera visto por haber salido volando. Por eso, en el año 1863, la North British Railway, es decir, la empresa de ferrocarriles del norte de Gran Bretaña, y la Edinburgh and Glasgow Railway, es decir, ferrocarriles de Edimburgo y Glasgow, se asociaron con el fin de construir un puente sobre el río Forth. Finalmente designaron a Sir Thomas Bauch para que lo diseñara. Al parecer, en la década de 1860 no existían los ingenieros de caminos, canales y puentes, ya que Bauch fue elegido gracias a su trabajo anterior diseñando transbordadores que transportaban vagones por el estuario del río Forth. Antes de que se iniciara la construcción, el puente del Forth ya se había envuelto en problemas financieros, incluida la revelación de que las cuentas del proyecto habían sido falsificadas para engañar a los accionistas. Como os podéis imaginar, esto llevó a la dimisión del presidente y del consejo de administración. Sin embargo, en el año 1870, la North British Railway decidió utilizar el diseño de Thomas Bauch para empezar a trabajar en otro puente. El puente del Tay cruzaría el estuario escocés hacia el norte. El puente del Tay se inauguró en el año 1878. La mismísima reina Victoria lo cruzó en su viaje desde Balmoral y nombró caballero a Thomas Bauch como reconocimiento de su éxito. Sin embargo, entonces es cuando se produjo el desastre. El 28 de diciembre de 1879, justo 6 meses después de que lo atravesara la reina, el puente colapsó a causa de una terrible tormenta que azotó la costa oriental de Escocia. El puente del Tay no pudo soportar rachas de vientos de 129 km por hora. Al anochecer, un tren de pasajeros procedente de Bultisland cruzó el puente de una sola vía en dirección a Dundee, momento en el que empezaron a saltar chispas de las ruedas, algo no especialmente inusual en los trenes que cruzaban puentes en aquella época. Sin embargo, en este caso,
el tren no llegó al otro lado. El responsable de la señalización intentó ponerse en contacto con alguno de los responsables, pero descubrió que se había perdido toda la comunicación. Durante la investigación de la tragedia, en la que murieron las 75 personas que iban a bordo, se descubrió que el puente había utilizado tramos de celosía metálica sobre pilares reticulados de hierro con columnas y refuerzos transversales de hierro forjado. Los pilares eran más estrechos y menos robustos que en diseños anteriores, y además se dijo que Thomas Bauch no había tenido en cuenta la carga del viento. Casi toda la culpa recayó en él y su reputación quedó destruida. Su diseño para el puente del Forth fue abandonado y murió apenas un año después. John Fowler y Benjamin Baker ganaron el contrato para un nuevo diseño del puente del Forth con su idea de un puente en voladizo. Los voladizos son uno de los diseños de puentes más antiguos conocidos por la humanidad, utilizados miles de años antes de la industrialización. Sin embargo, Fowler y Baker querían llevar el concepto al siguiente nivel. Un puente en voladizo es un puente cuyos elementos principales no tienen soporte debajo. En el lado que llega a la orilla, las estructuras están ancladas, mientras que el otro extremo flota horizontalmente sin ningún soporte. Un simple puente en voladizo consiste en dos brazos que se extienden desde lados opuestos del obstáculo a cruzar, como un río en este caso, pero los brazos en voladizo no se encuentran en el centro. En su lugar admiten otro tramo, un puente central en celosía que descansa en los extremos de los brazos en voladizo. Los puentes en voladizo tienen la ventaja de una construcción sencilla y unos principios de ingeniería bastante básicos. Sin embargo, nunca se habían utilizado para salvar una distancia tan larga. Además de los principios de las matemáticas y la ciencia, Fowler y Baker consiguieron convencer a los ferrocarriles del norte de Gran Bretaña, la North British Railway, de que el método de los voladizos era la mejor idea gracias a una ingeniosa demostración. Los dos ingenieros británicos, sentados en sillas con los brazos extendidos y postes de madera debajo de ellos para soportar la tensión en sus brazos, pudieron sostener al ingeniero japonés Kaiichi Watanabe. Fowler y Baker representaban los voladizos, mientras que Watanabe imitaba la carga en el tramo central suspendido. Los ladrillos en cada extremo se usaron como el ancla para las vigas en voladizo. En 1882 adjudicaron los contratos de construcción a Sir Thomas Tancred, T.H. Falconer, Joseph Phillips y Sir William Arroll & Company. En el proyecto se utilizarían finalmente 55.000 toneladas métricas de acero, convirtiéndose en la primera estructura importante del Reino Unido fabricada con este material. Otros materiales necesarios fueron cemento, madera y granito, así como carbón para los hornos. Estos materiales se obtenían de lugares cercanos y viajaban por tren hasta las barcazas que los transportaban después a cualquier lugar donde hiciera falta. Antes de iniciar las obras del puente, hubo que construir una infraestructura de apoyo considerable. Esta incluía muelles para las barcazas, raíles adicionales para los trenes y numerosas grúas. Y lo que es más importante, hubo que edificar casas y talleres para los más de 4.600 obreros que trabajaron en el puente durante sus 8 años de construcción. Las primeras estructuras que se construyeron fueron los pilares circulares subacuáticos, que soportarían las torres en voladizo. Cada una de las 3 torres se apoyaba en 4 pilares, haciendo un total de 12. Aunque parte de este trabajo pudo realizarse con la marea baja, cuando el lecho del río estaba al descubierto, la mayor parte tuvo que hacerse con pozos de cimentación o caissons del francés. Los caissons son estructuras estancas que pueden hundirse en el lecho del río. A continuación, el agua puede ser bombeada de una forma u otra, lo que permite la construcción de pilares. En este caso, un contratista francés utilizó tecnología neumática para extraer el agua. A continuación, los constructores vertieron cemento en el fondo de los caissons, sobre los que construyeron el cuerpo principal de granito del pilar. Como los caissons implicaban la presurización del interior de la estructura para mantener el agua fuera, los trabajadores tenían que despresurizarse al salir, como lo hacen los buceadores que salen de aguas profundas. Si se hace inadecuadamente, puede provocar un tipo de enfermedad por descompresión denominada enfermedad de los caissons, que fue la causa de una de las 73 muertes de trabajadores durante la construcción del puente del Forth. Efectivamente, la construcción del puente del Forth fue una empresa, un proyecto peligroso para sus trabajadores. Las caídas fueron la causa más común de muerte, con un total de 38 víctimas por este motivo. De hecho, hubo que colocar botes de remos bajo las zonas de trabajo para rescatar a los hombres que
caían al río. Además, la afiliación obligatoria al Club de Enfermos y Accidentes pagaba el tratamiento de los trabajadores lesionados o sus funerales, si fallecían. Junto con los pilares, los constructores tuvieron que crear los viaductos de aproximación en ambas orillas. Curiosamente, los ingenieros decidieron que lo mejor era construir los viaductos a una altura inferior a la prevista en los planos definitivos. Entonces, elevaron los viaductos mientras se construían los pilares de granito. Y para ello utilizaron arietes hidráulicos, otra impresionante hazaña para constructores del siglo XIX. La última etapa de la construcción fueron los voladizos propiamente dichos. Las vigas de acero utilizadas para las torres en voladizo se moldearon en los talleres de la obra. A continuación, se instalaron en las torres con grúas y remachadoras hidráulicas, tecnologías de construcción de puentes que se siguen utilizando hoy en día. Tras el desastre del puente del Tay, las autoridades británicas no quisieron correr riesgos y sometieron al puente del Forth a rigurosas pruebas antes de inaugurarlo. Terminado en diciembre de 1889, las pruebas tuvieron lugar en enero de 1890, en las que 2 trenes cargados con un peso de casi 2.000 toneladas cada uno cruzaron el puente sin problemas. En febrero, los presidentes de las compañías ferroviarias implicadas en el proyecto cruzaron el puente y el 4 de marzo se inauguró oficialmente. El duque de Rothesay, como ya hemos dicho, futuro rey Eduardo VII, completó la ceremonia poniendo el último remache chapado en oro y con una inscripción en el puente. Las compañías ferroviarias no tardaron en construir más y más vías para conectar y aprovechar al máximo el puente del Forth. En la actualidad, unos 200 trenes lo cruzan cada día. Su estética industrial y su llamativo color rojizo aparece en el arte y en series televisivas como por ejemplo en la popular The Crown. En ella explican que existe un protocolo conocido con el nombre en clave de diferentes puentes británicos para enfrentar el momento en el que se produce la muerte de alguien de la realeza. Con la frase "cae el puente del Forth" es como se informó del fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo, es decir, el esposo de la reina. Cuando los medios de comunicación proclamen que ha caído el puente de Londres, eso significará que la reina Isabel II habrá fallecido. Cuando el príncipe Carlos le preguntó a su madre por qué los puentes, ella explicó que simbolizan un vínculo entre esta vida y la otra. Pues bien, el puente del Forth no solamente es un símbolo de Reino Unido, sino también de la nación escocesa. Y llegados a este punto, no olvidéis que aquí en Mega Project sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.